Hola, estimados estudiantes. Este otro tema que se llama angulaciones o incidencias angulares es otro tema fascinante de la fotografía. Como se lo he recalcado en muchas ocasiones, todas estas temáticas van concadenadas. O sea, no se pueden ver de una forma aislada. Una complementa a la otra, así como hemos venido desarrollando todas estas temáticas. Bienvenidos. Bien, dentro de las incidencias angulares vamos a ver una introducción, vamos a ver la posición de la cámara frente al objeto o al sujeto que estamos retratando o estamos fotografiando. Vamos a ver el origen matemático de las incidencias angulares de forma muy superficial. Y ¿sabías que? Este es un dato muy importante. Todas las incidencias angulares siempre van a ir asociadas a un plano. La parte técnica que la revisamos en una temática, la composición que está en otra temática, una gran dosis de creatividad, pero para realizar una excelente fotografía, lo primero que debemos hacer antes de cualquier cosa, tener una muy buena y excelente planeación. Además del ejercicio de los planos, se le agregan las incidencias o ángulos que permite, uno, tener una perspectiva o un panorama espectacular. Aquí cabe anotar que el fotógrafo siempre debe realizar una primera observación alrededor del objeto, de la cosa, el animal, que vaya a ser su objetivo. Es importante que el fotógrafo se mueva. ¿Para qué? Para encontrar el mejor ángulo o perspectiva con que se puede realizar la fotografía. Y dos, pues esto nos ayuda a reforzar la información psicológica del plano y a través de la incidencia. Bueno, otro aspecto técnico que hace parte al momento de realizar la fotografía y además de la composición de los planos es tener en cuenta el ángulo de la fotografía. Entonces podemos decir que la angulación es la posición de la cámara desde donde se realiza la captura. Esa es la angulación o la incidencia. Su variación aporta cambios en la forma en que percibimos los objetos de la escena y las sensaciones que ellos nos van a producir a nosotros y tanto al espectador. Otro aspecto técnico, al tener en cuenta la composición fotográfica, es el uso de la perspectiva y la capacidad de captar la profundidad de la realidad tridimensional en la bidimensionalidad de la imagen. ¿Sí? Entonces podemos decir que la perspectiva es la relación que observamos entre los diferentes elementos entre sí y su posición en el plano de acuerdo al punto, o sea, el ángulo elegido por el fotógrafo. Puede ser sugerida por superposición de las formas, donde vemos que unos elementos son más pequeños que otros en el plano y en la forma como también están distribuidos. Entonces, las incidencias angulares podemos decir que es la posición de la cámara frente al objeto o al sujeto. Eso ya está bastante claro. Otro aspecto técnico compositivo que tiene que ver con los planos en la fotografía es la relación del espacio que ocupa el motivo captado con respecto a la superficie total del encuadre seleccionado. ¿Sí? Esa relación la determinará la distancia de la toma entre el motivo y la cámara, el alejamiento o el acercamiento de la escena. Eso ya va a criterio en la forma en que uno vaya a tomar la fotografía. Por eso es importante que tengamos muy buena planeación para poder darle esa magnitud o esa proporción a la cual queremos darle y esa perspectiva. Bien, pero imagínense que las incidencias angulares, como todo en la vida, tiene un origen matemático, que es el plano cartesiano. El plano cartesiano tuvo su origen de la mano del gran filósofo del Renacimiento, René Descartes. ¿Sí? René Descartes es un conocido filósofo influyente matemático y fue el fundador de la geometría analítica. Ya la geometría analítica pues, es una disciplina que se utiliza mucho, aunque de forma muy superficial,
en las representaciones gráficas de los análisis de la teoría económica. Esos gráficos que ustedes ven que a veces van al alza o que van a la baja, tienen su origen en el origen matemático. Como se pueden dar cuenta, casi todo en la vida tiene un origen matemático. Entonces, la matemática siempre nos va a acompañar. Lo que he querido hacer acá es un pequeño repaso, un recorderis de nuestro bachillerato. Por ejemplo, René construyó un plano con dos rectas que se cruzaban en un punto de forma perpendicular. Esta es una recta, dos rectas, la recta X y la recta Y. Entonces, la recta horizontal o la recta X se le denominan el eje de las abscisas. Y la recta vertical se le llamó eje de las ordenadas. Esto es puro repaso de bachillerato. Todo hemos pasado por eso. Así, un punto cualquiera, determinado, es determinado por un valor en una abscisa y en otra en la ordenada, lo que conocemos comúnmente como coordenadas. ¿Sí? Para la referenciación geológica se tienen en cuenta estas mismas coordenadas. ¿Sí? Para saber en dónde estamos, nos toca hablar de latitud, longitud, todas esas medidas que nos permiten la georreferenciación. Pero aquí no vamos a dedicar solamente al plano cartesiano. Bien, el origen de las coordenadas se conoce como origen de las coordenadas al punto 0.0, o sea, este que vemos acá. Es decir, aquel punto en el que se cruzan los dos ejes de manera perpendicular. Si tenemos el de las abscisas, que es la X, si se corta por la perpendicular, que es la coordenada, aquí se aparece el punto 0, 0. También nos enseñaron en bachillerato que el plano cartesiano posee unos cuadrantes. Cuando trazamos un eje vertical y el eje horizontal en un plano cartesiano, se crean 4 zonas. Cada una de ellas zonas le llamamos cuadrante. Como podemos ver, aquí hay entre paréntesis unos signos positivo y positivo, ya que este cuadrante hacia la derecha y hacia arriba son positivos. El cuadrante de la izquierda vemos que el cuadrante de las coordenadas es positivo, ¿sí? Y la abscisa es negativo. En el cuadrante 3 vemos que tanto la abscisa como las coordenadas, ambos valores son negativos. Y en el cuadrante 4 vemos que la abscisa es positivo y la coordenada es negativa, hacia abajo. Es importante que lo tengan muy en cuenta porque pues de ahí también se va a derivar las incidencias o los angulares o los ángulos en fotografía. Tenemos que tener en cuenta cuál es el positivo y cuál es el negativo. Entonces, estos son algunos ejemplos. Supongamos que queremos representar los siguientes puntos en el plano cartesiano. Si nosotros los distribuyéramos estos valores en el plano cartesiano, según la medida en donde se encuentre ubicado, dará distintas formas. Acuérdense, del senoide, del coseno, de la tangente. Acuérdense de todas esas expresiones matemáticas que vimos en bachillerato. Se van o una línea recta o una línea diagonal, una línea curva. Dependiendo de cada coordenada, al momento de trazar la línea, se nos va a representar una figura geométrica. Bien, y haciendo estas consideraciones y habiendo hecho un repaso muy general, que eso ya lo sabemos, que venimos desde bachillerato con esa información, vamos a entrarnos cómo se aplica o cómo traspolamos esos conceptos a la fotografía normalmente. Ahora bien, ¿por qué les dije que tengan en cuenta los cuadrantes y los signos, cuando son positivos o negativos?
porque vamos a encontrarnos con esta distribución en fotografía y nos vamos a encontrar con unas incidencias o ángulos. Cuando, por decir algo, que la abscisas está en un nivel 0, acá, es una incidencia normal. Cuando está hacia arriba, hay una incidencia que se llama picado. Y cuando está perpendicular de las abscisas de las coordenadas, se dice que es una incidencia, un ángulo cenital. Si vamos hacia abajo, desde el ángulo normal, que es el ángulo 0, o el horizonte de la visión normal que nosotros tenemos, si bajamos, vamos a encontrar una incidencia o una angulación que se llama contrapicado, y si nos vamos a la perpendicular de la coordenada con respecto a la abscisa hacia abajo, tenemos una incidencia nadir. Ahora vamos a definir cada una de ellas. Bien, entonces, ¿qué es un ángulo normal o una incidencia normal? Este es el ángulo más utilizado en fotografía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo los pongo como ejemplo, es que nosotros, por ejemplo, nuestro horizonte visual es este, ¿sí? Y todo lo que veamos está al mismo nivel. Si nosotros queremos ver algo a nivel, nos tocaría agacharnos o nos tocaría elevarnos para poder observar de forma distinta el nivel, ¿sí? Se caracteriza por la toma de la fotografía al mismo nivel del sujeto. Estas fotos suelen tener una apariencia más natural y dan una sensación de estabilidad y tranquilidad, ¿sí? En la manera en que vemos nuestro alrededor. En el caso de retratar niños, por ejemplo, debemos colocarnos a la misma altura. Y aquí se cumple una ley de la ley de tercio. Cuando vemos el cuadrante superior, el cuadrante medio y el cuadrante inferior, el tercio izquierdo y el tercio derecho. Cuando vemos que aquí la intersección está en el tercio izquierdo, vemos que el horizonte está ubicado en la parte de arriba del tercio. Eso nos indica que la línea que divide, que está más arriba cuando vamos a hacer retratos a nivel o de fotografía, debe permanecer al nivel de los ojos, ¿sí? El ángulo de la cámara con respecto al sujeto o al objeto es de 0 grados. O sea que el horizonte visual está al mismo nivel, es decir, que hay una posición neutra con respecto al objetivo. Vemos que tenemos una comunicación mucho más directa con el objetivo o con el objeto que vayamos a fotografiar. Bien, entonces el ángulo picado, el fotógrafo sitúa la cámara en un plano superior al objeto o al sujeto o al animal que va a fotografiar. En la anterior angulación es 0 grados, o sea que estamos al mismo nivel. Aquí ya se sube el nivel del horizonte visual. Una de las intenciones para usar este tipo de plano es transmitir indefensión, inferioridad, lástima, inseguridad o una posición débil con respecto al observador, ¿sí? Este efecto puede aumentar si usamos distancias focales cortas, ya que el sujeto se reduce y queda sumido en un entorno, además de conseguir una buena profundidad de campo. Se puede lograr también a veces una angulación caricaturesca, como vemos en este ejemplo, ¿no? Entonces, si se usa de forma jocosa, pues puede pasar desapercibido de la otra forma. Se puede lograr a veces, se utiliza mucho este tipo de angulación en campañas de acoso, maltrato o sometimientos, porque expresan justamente ese sometimiento, esa vulnerabilidad, esa inferioridad, esa lástima. Ese es un aspecto psicológico de la incidencia. Y se dice que su angulación va desde el grado 1 hasta el grado 45. Por eso, y si hacíamos un
pequeño repaso del plano cartesiano. ¿Sí? Es positivo, está en el cuadrante positivo. Entonces, en la parte positiva es porque la cámara está ubicada desde arriba, mirando hacia abajo. ¿Sí? Entonces vemos algunos ejemplos de fotografía de maltrato hacia la mujer, maltrato hacia el hombre, maltrato hacia los niños, maltrato hacia, se puede suceder hasta los ancianos, tercera edad. Nosotros estamos totalmente opuestos a cualquier tipo de maltrato, ya sea psicológico, verbal o de hechos, ¿sí? Entonces, o por omisión, ¿sí? O también con el silencio. Uno puede maltratar también con el silencio. Entonces, estamos totalmente en desacuerdo con todo tipo de maltrato en esta institución y en este sílabus. Bueno, entramos al ángulo cenital. Se trata de una toma fotográfica o de una escena donde el punto de ubicación es perpendicular con respecto al suelo o de arriba hacia abajo de forma recta. ¿Sí? Se hace con el fin de lograr una toma sin perspectiva, pero al mismo tiempo se hace para lograr una toma descriptiva, que es lo que el fotógrafo o el director de cine quiere lograr en la mayoría de los casos con este tipo de incidencia o ángulo. Tiene una angulación perpendicular, es decir, de 90 grados. Sí es cierto que no es un ángulo que se suele utilizar mucho, pero al hacerlo tiene un resultado de gran creatividad, con extensiones amplias, ¿no? Y psicológicamente, ¿qué se quiere demostrar con este tipo de incidencia? Que a veces se utiliza para mostrar casos sin escapatoria, una sensación sin escapatoria, vulnerabilidad, maniobras estratégicas, y pues es una toma muy espectacular. Aquí es un ejemplo que se utiliza mucho también en deportes, este tipo de incidencia o ángulos, ¿sí? O cuando vemos que pasa una cámara mirando desde abajo hacia arriba, ¿sí? Para ver la forma de forma muy perpendicular. Entonces es una toma totalmente sin perspectiva, es plana. Bien, ahora entramos a estudiar el ángulo contrapicado o la incidencia contrapicado. Entonces, el ángulo contrapicado surge cuando la cámara se encuentra de abajo hacia arriba. Entonces se presentan los elementos del campo visual desde un punto de vista inferior, desde puro abajo hacia arriba. El espectador aprecia el contenido del encuadre desde abajo del nivel normal de la mirada, ¿sí? Es un nivel expresivo, es un nivel muy expresivo de este ángulo, muy poderoso y demostrativo, el cual queda enfatizando psicológicamente que le da más importancia, ¿sí? Al objeto o a la persona o al animal, dándole ínfulas de superioridad, de agigantado, y adquiere una dimensión psicológicamente de mayor, ¿no? ¿Sí? El principal valor de un contrapicado desde el punto de vista de la comprensión visual radica en que su capacidad está en reforzar la envergadura o el volumen del objeto o de la persona contemplado desde abajo. Y el ángulo va desde el -1 hasta el -45. Como podemos ver aquí, hay un ejemplo de la Torre Eiffel vista en contrapicado, una angulación de contrapicado, y vemos cómo se magnifica mucho la estructura de la Torre Eiffel. Y cuando, por ejemplo, en las campañas políticas, cuando ustedes ven que aparece el político así un poco más grande, porque está tomado desde -1 grado de abajo hacia arriba para darle mayor importancia al personaje. Y como podemos ver también en esta otra fotografía, vemos este tipo de modelaje, ¿sí? Donde la estructura, cómo se magnifica tanto la persona como los objetos. Y aquí vemos, si pudiera ser esta una candidata a algún partido político, pues se podría tomar de esta forma. Es un ejemplo. Bien, y el último de las angulaciones es el nadir. Entonces,
nadir se denomina como lo opuesto, por lo que es literalmente el contrario al ángulo cenital. El ángulo nadir es el que está por debajo de nuestros pies. Esto es, aquellos videos o fotografías en los que se graba como si la cámara fuese parte del piso, ¿sí? O del suelo. Todo se ve desde abajo, lo que permite tener imágenes en las que se deforma la perspectiva, creando también una sensación de agobio, opresión y angustia, muy bien logrados, ¿no? Igual puede utilizarse para poner el espectador en una perspectiva incómoda, ¿no? Porque pues no es muy usual este tipo de angulación tanto en fotografía como en video o en cine. Tiene que estar muy bien justificado para la elaboración de este tipo de angulación. Y el ángulo es totalmente perpendicular. Así como el cenital es perpendicular, el nadir es perpendicular también. Es decir, que su incidencia es de menos 90 grados. O sea, acuérdense de las angulaciones del el plano cartesiano. Vendría siendo aquí el plano nadir. Y aquí vemos unos ejemplos fotográficos de este tipo de angulación. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y bien, esta fue la temática de angulaciones e incidencias en fotografía. Espero que sea de total provecho para sus trabajos y que lo tengan en cuenta en el momento de desarrollar cualquier tipo de fotografía. Esto les va a ayudar de alguna forma a, a que su mensaje sea construido de forma más correcta y más directa para que la persona que vea su fotografía lo pueda entender de esa forma. Muchas gracias.